con ciertas cosas, que por ahí también una de las cosas que quería tocar contigo es esto, ¿no? De la escuela, esta frase de Foucault, de la escuela también funciona como una cárcel. eh, las escuelas son pequeñas prisiones también, y creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, la cuestión de lo que se nos enseña en las escuelas, o sea, hay un control de los cuerpos en las escuelas, de la misma forma que vemos un control de los cuerpos y disposición de los espacios y de las identidades que se forman en las cárceles. Claro, ahí hay poder, diría Foucault, ahí sí funciona el poder, la separación de los cuerpos, los tiempos, los momentos, los espacios, hay un control de todo eso. La Y es que clasificación, precisamente, exacto, la clasificación y cómo esos actos de nominación determinan muchas veces las propias subjetividades, ¿no? Las palabras que sí importan. Creo que ese es el lado de la escuela, por eso distinguirlo entre cómo funciona la escuela y con lo que decía yo hace un momento, lo educativo, ¿no? A ver, nosotros tendríamos que pensar, yo les digo de repente a los colegas, miren, el problema es que hablamos de educación inclusiva en una escuela, ¿no? Que es muy excluyente, o sea, cuya estructura es excluyente, o sea, sí, y ahí Foucault en Vigilar y Castigar, que pocas veces abordó la escuela, pero en ese libro nos da así como en el examen y la escuela comparada con la cárcel, pues de repente sí vino a hacer un golpe muy duro. ¿Por qué? Pues porque la propia estructura escolar pues es la que funciona siendo muy excluyente, ¿no? Entonces yo les digo, miren, el problema ahora es que queremos una escuela inclusiva en las mismas bases de una escuela que es bastante excluyente. Y eso es lo que nos está costando trabajo. Diría, hay un colega, doctor Calvo de Chile, diría, hay que desescolarizar la escuela. O sea, el gran problema es que esta estructura escolar está, dice Melich, está dada. O sea, ya no la cuestionamos, así ujú, tiene que ser, sí, así tienen que ser los ritmos, incluso, ¿no? Siguiendo un poco como lo que hacen los etnometodólogos, de repente hay como ciertas formas, métodos, sentidos que están funcionando en lo escolar y que, por ejemplo, el propio profesor espera que sucedan y cuando no sucede es cuando hay la irrupción, ¿no? Ya hay una cultura ahí de lo escolar que ya ha sido entendida, internalizada, ¿no? Diría Bourdieu, es un hábitus, ¿no? ujú, De la forma que es estar en la escuela y que se ve violentada con la presencia de alguien que no responde como tiene que responder un estudiante, que no hace en el mismo tiempo que hacen todos los estudiantes, que no sigue las mismas reglas. Entonces, el problema acá, y qué bueno que lo tocas, porque con eso regreso a esta diferenciación, es que lo educativo es una cosa, entonces es mucho más amplia. Y lo que tendríamos que trabajar nosotros es cómo estos principios, o sea, que hablábamos de educación inclusiva, tendrían que trastocar lo escolar y cómo estas identidades que están ahí tendrían que hacerse visibles también para hacer modificaciones y transformaciones al interior de lo que conocemos la escuela. Por desgracia, la escuela, fíjate, si nosotros fuéramos extraterrestres, llegamos, pero tuviéramos la oportunidad de viajar en el mundo, tú pudieras identificar una escuela en cualquier año de su existencia. O sea, si nos vamos al siglo pasado, a principios del siglo, llegar a cuando inició la escuela, porque antes la escuela no era como la conocíamos, ¿no? Llegar y tú pudieras decir, eso es una escuela, mira, hay alguien al frente, hay algo allá donde todos están poniendo atención, todos están mirando hacia allá y el espacio es cerrado. Y regresamos, bueno, hoy ya esto sería muy difícil porque estamos en nuestras casas, pero antes de la pandemia, llegas y volverías a ver la misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que no ha cambiado en la escuela? La propia estructura. Y aunque los discursos educativos han cambiado, con la estructura no solo me refiero a la cuestión física, sino a la estructura así en forma general de las disposiciones, de las normas, de la cultura, de ese hábitus escolar, o sea, de cómo funciona, qué es lo que dice, quién dice que lo tiene que decir, en qué momento, ¿no? Esta escuela en sus tiempos, en sus espacios, o sea, que siguen siendo los mismos, la escuela que no ha cambiado, por ejemplo, la escuela es un ritmo, lo marca el profesor, lo marca el programa y el ritmo no se puede cambiar, porque cuando tú cambias el ritmo, inmediatamente, o sea, un chico que llega con otro ritmo, ¿no? Por eso la escuela también es tiempo, ese chico posiblemente es señalado, clasificado, como tú decías, como un chico que no le va, ¿no? O sea, incluso esta idea de sí, todos tenemos que entrar a la escuela a la misma edad, o sea, pues también es bastante vieja y no ha cambiado, o sea,
no nos hemos puesto a cuestionar si es la edad. La edad es como el criterio más apropiado para que todos estemos juntos, ¿no? Pero la edad sí te arroja una idea de normalidad donde todos los estudiantes tendrían a la misma edad. Y eso pues tampoco, o sea, como lo vemos que ha estado a lo largo de la historia, no ha cambiado, pero te das cuenta, pero eso ya no lo hemos cuestionado. Y a veces Ujú. ese es el problema que tenemos en las escuelas, que empezamos a etiquetar a los chicos porque llevan otro ritmo, porque a su edad debería estar haciendo esto y no lo hace, pero no significa que no lo va a hacer. El problema es que yo quiero que lo haga en este momento, que dicta su edad, Ujú. que es una idea de normalidad psicológica que tú conoces, bueno, que es muy general, pero solo es eso, una idea de normalidad que es estadística, ¿no? Ujú. Pero que ya hemos traducido a muchas cosas más. Sí, sobre todo, o sea, a mí, por ejemplo, muchos alumnos me dicen, em, profe, es que quiero hacer mi tesis de esto y vamos trabajando y de repente me dice, ok, me va interesando mucho, ¿no? Bla, bla. Y llegan como a la clase de metodología de la investigación, por ejemplo, y entonces la maestra o el maestro le dice, no, es que no puede ser ese tema, es que no puedes hacer esto, es que no puedes. Y entonces, al final, la misma investigación se termina convirtiendo como en algo que quiere la escuela, ¿no? Incluso como la cuestión, a veces incluso funciona de una manera bastante ideológica, ¿no? No te metas con este tema porque Exacto. los lineamientos ideológicos de la universidad Ujú. no se acomodan, ¿no? Claro, Y muchos claro. alumnos que se meten como en esta bronca de, es que si hago el tema, pues no me voy a graduar Eh, o me van a poner trabas o va a haber. Por eso, ujú. digamos, esta idea de que las escuelas son prisiones a mí me parece buenísima. O sea, claro, también creo que se ha descontextualizado mucho esa frase, así como, entonces significa Claro. que estamos ahí en celdas, ¿no? Ajá. No, 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 obviamente significa que Foucault nos eso no lo quiso clasifican. decir. Exacto, Significa que no, nos él nunca lo clasifican, nos igual. categorizan, nos dicen lo que es Ajá. correcto.